inminente también son los juicios que están a punto de venir y de azotar esta tierra. Y por eso yo le digo a las ovejitas que el Señor me permite pastorear, cada vez que el Señor me lo pone en mi corazón, les digo, miren, yo creo con todo mi corazón que el mensaje principal y por supuesto de los ministros, y me atrevo a decir como sus pastores, que creemos en el retorno del Señor Jesucristo, es preparar a la amada para el encuentro con Él. Creo que la Biblia de Génesis a Apocalipsis contiene tantas bendiciones, ¿verdad? Y que hablar de Génesis y Apocalipsis debería estar en el contexto de prepararnos para la venida del Señor. Pero le decía, nosotros los ministros que creemos en la venida del Señor. Ahora, ¿usted cree en la venida del Señor? Ok, entonces creo que nosotros que nos estamos preparando, el mensaje principal para la iglesia en el final de los tiempos que nos ha tocado vivir es Maranata. El Señor vino, el Señor está en medio de nosotros y el Señor prometió que va a retornar y más pronto de lo que nosotros nos imaginamos. Porque cuando comenzamos a ver, hermano, en los acontecimientos alrededor de la iglesia, alrededor de nosotros, y cuando le apuntamos y enseñamos acerca de los 7 escenarios, nos damos cuenta de que el retorno del Señor no solamente es inminente, sino que está muy próximo. Pero no sé cómo va a tomar las expresiones que voy a utilizar en este momento, que creo que no son un criterio mío, ni siquiera como pastor, sino que yo lo veo recostado eso en la escritura, pero creo que la iglesia del Señor Jesucristo, no me refiero a usted, usted es congregación que pertenece al cuerpo de Cristo, pero la iglesia en general está en crisis, en una crisis espiritual espantosa. Y le digo, no porque yo tenga el criterio, lo digo de esa manera, sino porque la Biblia dice que en el final de los tiempos, por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se va a enfriar. Y creo que el amor en la iglesia de Cristo se ha enfriado de una manera tan terrible. Y por eso quisiera en mi primera participación hablarles sobre algo que considero importantísimo y sobre eso vamos a comenzar a platicar. ¿Qué le parece si antes de orar solo permítame decirle sobre qué vamos? Bueno, no, le voy a decir después, pero voy a tomar el Cantar de los Cantares capítulo 8 verso 5. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de reunirnos, de congregarnos con el anhelo y la intención, Señor, de alabarte, de adorarte, de servirte, de contemplar la hermosura de tu rostro, pero también, Señor, con el anhelo de ser instruidos, de ser enseñados y de que por favor tú abras nuestro entendimiento, trayendo la revelación de tu Espíritu Santo, que venga, Señor, a iluminar nuestro interior, nuestro entendimiento, para que nuestra comprensión acerca del mensaje que has dejado para tu iglesia de preparación sea comprendido, sea dimensionado y sea guardado en la profundidad de nuestros corazones. Y entonces recibamos nosotros también la esperanza de aquellas palabras que le fueron dichas a la iglesia de Filadelfia. Por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba, de la tentación que vendrá sobre la tierra y sus habitantes. Háblanos, Señor, instrúyenos, equípanos. De ser necesario, Señor, amonéstanos, pero por favor no nos dejes de hablar. Te lo pedimos y te lo suplicamos con todo nuestro corazón. Amén, Señor bendito, y amén. Le da un aplauso al Señor de gratitud por la palabra. Mire, mire, antes que leamos esta porción de la palabra, usted debe de saber de que la bendición que usted tiene como iglesia en este paréntesis de gracia que nos ha tocado vivir
no lo van a tener los que se queden al periodo tribulacionario, porque ahí todos van a andar huyendo bajo una persecución terrible que va a haber sobre ellos. La Biblia dice, en uno de los libros de los profetas, dice que el Señor va a enviar hambre, pero hambre de escuchar la palabra del Señor. Y en aquel tiempo muchos correrán de aquí para allá, yo diría de continente a continente, buscando palabra, pero palabra no va a haber. Otro de los beneficios que tenemos nosotros como iglesia es escuchar la palabra del Señor, es congregarnos, es adorarlo y bendecirlo a Él con toda libertad. Y creo que estos son tiempos, como les decía, bien críticos en donde vemos que la iglesia está en crisis. Y yo en el Cantar de los Cantares, del capítulo 1 al capítulo número 8, yo creo que el Cantar de los Cantares es mi libro favorito junto a otros, ¿verdad? Porque en el Cantar de los Cantares encontramos tantas enseñanzas, ¿verdad? Enseñanza doctrinal, enseñanza familiar, enseñanza matrimonial, enseñanza escatológica. Hay tantas cosas que están ahí encriptadas en este libro tan hermoso. Pero yo en el Cantar de los Cantares puedo ver que del capítulo 1 al capítulo número 6 están trabajando con una mujer llamada la Sulamita, que representa o simboliza o es una figura de la novia del Cordero, que ahí en la figura ella se casa con Salomón. Es una panorámica, es una figura de las bodas del Cordero, representada en la Sulamita y Salomón. Pero veo cómo la empiezan a trabajar a esta mujer, que es la entidad espiritual iglesia, la empiezan a trabajar desde el capítulo 1, la perfeccionan en el 7. Y miren lo que está sucediendo aquí en el capítulo número 8. Esta versión amplificada 2015 en español se la sugiero. Es muy bonita esta versión. Y por supuesto, ¿verdad? Hay que tener el cuidado de que contextualicemos las cosas que a veces puede darnos como comentarios esta versión. Digamos, aquí lo que está en azul se lo puse yo, pero aquí como empieza en esta versión dice el estribillo. Yo cuando lo leí por primera vez dije yo, ¿eso con qué se come, va, hermano? Y entonces me fui a investigar en el diccionario y el estribillo es un verso o una estrofa que se repite en un poema. Pero cuando se habla de música, suele ser la parte más pegadiza. Eso me llamó la atención, porque hay alabanzas que no sé si a usted se le quedan, se le pegan, hermano, y usted las anda tarareando, ¿verdad? Pero dice que en música suele ser la parte más pegadiza y repetida de una canción que refuerza su tema principal. Entonces en el verso número 5 dice, ¿quién es esta que sube del desierto apoyada de su amado? Pero note cómo dice aquí entre corchetes, dice la novia Sulamita. Eso no dice en las demás versiones, en muy pocas versiones dice así. Bajo el manzano te desperté, a mi amor. Ahí tu madre estaba de parto contigo, ahí estaba de parto y te dio a luz. Pero el punto es que ahí dice, ¿quién es esta que sube? Cuando usted revisa la palabra hebrea, subir es la palabra hebrea Alá. Y uno de los significados de Alá es subir, pero también es desaparecer. Y ya tenemos nosotros un referente de un personaje que dice la Biblia que desapareció de esta tierra porque el Señor se lo llevó. Y nos referimos a Enoc. Entonces, esta palabra cuando habla de subir, de desaparecer, está implicando ahí el arrebatamiento. Pero este es el capítulo 8. Miren el verso número último del capítulo 8, dice, la novia, la Sulamita. Date prisa, amado mío, y ven pronto. No sé cómo dirán las versiones que usted tenga, pero dice, y ven pronto. Como que esto está íntimamente ligado a Apocalipsis, ¿verdad? Cuando dice, y el espíritu y la novia dicen, ven. El espíritu y la novia. Ven pronto como una gacela o un ciervo joven
que me lleva a casa en los montes de las especies. Pero está hablando en el último versículo del capítulo 8, está hablando de un retorno. Está hablando de cómo se terminó un programa y un proyecto de perfección sobre la sulamita. Es más, uno de los significados del nombre sulamita es la perfecta, la que perfeccionaron. Y en el Cantar de los Cantares usted se va a encontrar que varias veces el amado le dice a la sulamita: perfecta mía, perfecta mía, perfecta mía. Por eso veo yo ese tratamiento de perfección del capítulo 1 al capítulo número 6. Es más, si usted abre su Biblia, porque no lo tengo en pantalla, abra su Biblia, por favor, en el capítulo número 6, en el último versículo del capítulo ese, que es el versículo número 13. Es impresionante eso. Por eso le decía, la iglesia está en crisis. Y usted sabe que no toda la iglesia se va a casar, sino que de la iglesia van a sacar a la fiel, ¿verdad? A la que se dejó ser perfeccionada. Ahora, en ese capítulo 6, versículo número 13, 4 veces le están diciendo a la novia sulamita que retorne, ¿verdad? Shub, retorna, 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 retorna. Y esto es impresionante, porque la que estaba enamorada, según el capítulo 1, ya vamos a ir al capítulo 1, ya va a ver de qué le voy a hablar, solo estoy armando todo este rompecabezas, ¿verdad? Bueno, primero en mi cabeza y en mi corazón, porque vuelvo a la carga, no solo quiero enseñarle la palabra, sino que la enseñanza contenga un mensaje para usted, porque hay enseñanzas que si no se traslada bien el mensaje, no se comprende. Aunque la enseñanza sea extraordinaria, no se comprende. Y hay mensajes que si no se enseñan bien, tampoco se comprenden. Por eso la enseñanza y el mensaje de Dios tiene que ir vinculado. Entonces, ahí en el verso 13 está hablando de una apostasía, y no de cualquier mujer, sino de una apostasía de la sulamita, de la novia, la que en el capítulo 1 le dice al amado: oh, si él me besara con los besos de su boca. Pero ahora le están diciendo retorna, y no solamente una vez, le están diciendo como, perdón, como que se hacía la sorda, o como que no oía. Sulamita, retorna, y ella seguía, retorna y ella seguía, retorna y ella seguía. 4 veces le dicen retorna, y a la cuarta vez ella retornó. Ahora, son bien sugestivos los números que aparecen ahí, porque el 6 es número de humanidad y el 13 es número que está relacionado con la rebelión. Entonces, si la sulamita, diga por favor, la sulamita, la novia de Salomón, se rebeló antes del 7, es decir, ¿cómo le digo? Capítulo 6, verso 13, el último verso. Y después viene el capítulo 7, verso 1, en donde ya la perfeccionaron. Ahora, esto es esperanzador, porque en el capítulo 7 dice, qué hermosas son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe, y comienza a describir la hermosura de aquella mujer. Entonces, esta mujer se tuvo que haber vuelto, pero hacia donde quiero girar su atención es que antes de que la perfeccionen, al filo de la perfección y del arrebatamiento, ella cayó en apostasía. Ella se rebeló en su humanidad. Vuelvo a la carga. Si eso le pasó a la que estaba enamorada, a la que dijo, mejores son tus amores que el vino, digo yo, pues, ¿cómo andarán los que no están enamorados? O sea, son susceptibles de que en su humanidad ellos se puedan rebelar y caer en apostasía. Ahora, ahora vengamos aquí en el capítulo 8. Date prisa, amado mío. Ahora lo quiero llevar al capítulo 1, porque es donde comienza el trabajo de perfeccionamiento sobre esta mujer que es prototipo de la novia.
Y entonces en el verso número 8, esta versión es bien interesante como lo dice. Si usted abre su Biblia en este capítulo y en este versículo, solo que en otras versiones no dice igual. Y por eso me llamó mucho la atención, porque esta es la Biblia latinoamericana, 95. Pero en el verso 7, si usted se recuerda, es donde, donde ella pregunta al amado, le dice: oh, a quien ama mi alma, dime dónde pastoreas, dime dónde haces descansar a tu rebaño, para que no sea yo como una errante, como una vagabunda. Tremendo, hermano. Y fíjese que era la novia la que en el verso 2 le dice que él me bese con los besos de su boca. Pero en el verso 7 ella pregunta porque no sabía dónde pastoreaba el amado, ni dónde hacía descansar a su rebaño. No lo sabía. Qué tremendo. Entonces viene la respuesta: oh, la más bella de las mujeres. ¿Cómo dice en la versión que usted está leyendo? Ujú, ujú. Ahora oiga, en la versión esa dice: si tú no lo sabes, o sea, no sabía, ignoraba dónde pastoreaba el amado. Pero en esta versión le dice: oh, la más bella de las mujeres, es la novia. Acuérdese que de las 7 iglesias apocalípticas, ¿quién es la que? Filadelfia, ¿verdad? Aquí conmigo, ahora su mente, ¿verdad? Es Filadelfia a la que la van a guardar. De las 7 mujeres que defendió Moisés, ¿se casó con las 7? No, se casó solamente con una. Entonces, cuando vemos la figura de Esther, muchas jovencitas participaron para que se presentaron ante el rey, y todas hallaron gracia delante del rey. Pero cuando se habla de Esther, la más bella, dice que Esther alcanzó más gracia que las demás. Entonces, estamos hablando de que cuando la Biblia habla de la más bella de las mujeres, se refiere a la novia, a la desposada del Cordero. Porque en este tiempo se está dividiendo, en el buen sentido de la palabra, se están dividiendo los grupos o se están alineando los grupos. Es que la palabra división muy fea, hermano. Se están alineando dos grupos: el grupo de la iglesia y el grupo de aquella mujer que va a salir de dentro de la iglesia. Y las manifestaciones son bien visibles de la que está enamorada y de los que no están enamorados, ¿verdad? Pero entonces aquí mire la respuesta: oh, la más bella de las mujeres, si no estás consciente de quién eres. Eso me golpeó mi corazón y mi mente. Si no estás consciente. Número uno, aquí habla de conciencia. Ya habla del conocimiento interno que le faltaba a esta mujer. Pero también no era consciente de su identidad. Diga por favor: la sulamita no era consciente de su identidad. Lo pongo a repetir no para que usted repita lo que yo creo, sino para que repitamos lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que ella no era consciente de quién era, no era consciente de su identidad, la que amaba. Por eso le decía al principio, la iglesia de Cristo está en crisis de identidad, porque mucho pueblo de Dios no sabe quién es. Y al no ser conscientes de quiénes somos, nuestro comportamiento es en relación o a esa ignorancia o a la conciencia de entender quiénes somos nosotros. Entonces, si esta mujer no era consciente, déjeme hablarle un poquito de la identidad de la iglesia. Somos iglesia de Cristo, pero de la iglesia sale la sulamita.
Así como de los campos de Booz salió Ruth, así como del palacio salió Esther, así como de Adán salió Eva. Entonces, si usted se está preparando para convertirse en la esposa del Cordero, usted va a tener batallas. Y una de las batallas que usted va a enfrentar, ¿cuántos se quieren casar en las bodas del Cordero, hermano? Porque sabe que no toda la iglesia se va a casar, ni los ministros. Pero la que anhela irse en el arrebatamiento, la que tiene esa esperanza y se está purificando, es decir, sacando muchas cosas que le estorban en su crecimiento espiritual, pues va a tener batallas. Y una de las batallas que va a tener es batalla de identidad. Y dígame si no hay batalla de identidad en este tiempo, hermano. Es terrible, es una batalla de identidad. Entonces, en Mateo capítulo 16, que ahorita que veníamos para acá, dije, ¿dónde están esos textos, verdad? Y entonces los vine a corroborar aquí. Pero en Mateo capítulo 16, mire el título que aparece, por lo menos en la versión que yo tengo, dice, Pedro confiesa a Jesús como el Cristo. Pregunto, ¿cuántos aquí ya hemos hecho nuestra confesión de fe? Uy, no todos, Padre Santo. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? Voy a repetir nuevamente, ¿cuántos hemos hecho nuestra confesión de fe, hermano? ¿Cuántos hemos recibido a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Ay, gloria a Dios. Por eso, hermano, es una tremenda bendición. Pero oiga esto, siempre me voy a apoyar en la versión amplificada esta. Mateo 16:13. Cuando Jesús entró en la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Se lo voy a plantear de esta manera. ¿Qué identidad piensa la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué identidad piensa la gente sin Cristo que soy yo? ¿Quién cree la gente que soy yo? Entonces viene y le responden en el verso 14. Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista. Tremendo, hermana. Otros dicen que eres Elías. Y otros dicen que eres Jeremías o simplemente uno de los profetas. La gente no conocía quién era el Hijo del Hombre. Pero eso era la gente. El punto es, y nosotros ya lo conocemos. No, no me responda todavía, porque nos podemos equivocar. Hacia eso lo quiero llevar. Porque una cosa es creer en el Señor y otra, conocer quién es Él. Entonces, pregunto, Pedro, los discípulos que están respondiendo, ¿creían en Él? ¿Sí o no? Platiquemos. Allá mi hermana está sintiendo su cabeza y yo también hago la mía así. ¿Habían creído en Él o no? Sí, pero lo conocían. Los mismos discípulos, ¿sabe qué decían? ¿Y quién es este? ¿Quién es este que camina sobre las aguas? ¿Quién es este que a los vientos les ordenan que se callen y se callen y le hacen caso? ¿Quién es este? Creían en Él, pero no conocían su identidad. Repita conmigo. Una cosa es creer en el Cristo y otra cosa es conocer quién es Él. Y creo que la que está conociendo su identidad es la que se va a casar. Se lo va a plantear de esta manera. Santo Dios, 26 minutos. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿4 horas? No, no, no se preocupe. ¿Qué le iba a decir después de que usted me interrumpió? Hermano, impresionante que la Biblia, no sé si es en el capítulo 5, tal vez alguien se recuerda, no sé si es en el capítulo 5, el Cantar de los Cantares, donde la amada pierde al amado en la cama.
Dice, en mi lecho por las noches busqué al que ama mi alma. Lo busqué. ¿Y qué dice? Y no lo encontré. ¿Qué pasó? Había perdido la intimidad con su amado, porque cama es intimidad. No estoy hablando de una intimidad sexual humana, de una comunión íntima. Y cuando busca a su amado en la cama, ya no estaba, había perdido la intimidad. ¿Será el capítulo 5, mis amados? Capítulo 3, ¿te lo puedes leer, pastor, por favor? Y no lo encontró. ¿Dónde perdió la sulamita al amado? En su propia casa. Qué cosa más tremenda, hermano. Qué cosa más tremenda. Bueno, pero lo que me llama la atención es que ella viene y lo sale a buscar. Y entonces la encuentran unas doncellas y le dice, te lo voy a parafrasear, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Es que ando buscando a mi amado. Y entonces ellas se proponen y le dicen, si quieres lo buscamos contigo. Ah, está bien, dijo ella, porque entre más ayuda, mejor, ¿verdad? Para poderlo encontrar. Y entonces las mismas jovencitas doncellas le dijeron, solo dinos una cosa, para que cuando lo encontremos sepamos que Él es tu amado. Y ella les dice, mi amado, mi amado, mi amado es blanco y rubio. Mi amado es señalado entre 10,000. Pueden haber 10,000 jóvenes y él lo puedo identificar inmediatamente. Mi amado, y le empieza a describir. Es decir, aquellas jovencitas no sabían cómo era el amado. Y esas jovencitas son figura de iglesia que no conocen cómo es el amado, aunque creen que existe. Qué cosa más tremenda. Y entonces ella sí lo conocía, pero lo perdió, conociéndolo. Entonces ahora vengamos aquí con Pedro. Ellos respondieron, uno dice que eres todos esos personajes. Él les dijo, pero vosotros, mis cercanos, mis discípulos, mis apóstoles, mis siervos, ustedes, ¿quién decís que soy yo? ¿Quién creen ustedes que soy yo? ¿Quién es? ¿Quién sabe cuál es mi identidad? Y caminaban con él, pero no sabían quién era. Entonces nosotros podemos creer en Jesús y no conocerlo. Pero la que se va a casar y porque ahí vamos nosotros los ministros, que queremos acompañar a la novia en su ascensión. Los ministros que no desarrollemos comunión con él y lo conozcamos a él, no nos vamos a preparar para el arrebatamiento. Y es más, no vamos a poder decirle a la novia cómo es él, porque los ministros tenemos que describirle a la novia cómo es él, para que la novia se enamore no de los ministros, sino que se enamore de aquel que el mensajero está llevando, ese mensaje precioso de que pongan su corazón y sus ojos en el autor y consumador de la fe. Ah, hermano, qué lindo esto, ¿verdad? Otra cosita, Juan el Bautista, porque aquí está siendo mencionado Juan el Bautista, está bautizando en el río Jordán. Se sabe que Juan el Bautista, según los vínculos familiares, era primo del Señor Jesús, ¿verdad? Le llevaba 6 meses de edad. Él estaba bautizando, él era la voz que iba a presentar al Cordero, pero él estaba bautizando y de repente ve venir a Jesús y cuando lo ve,
pero de repente miraba que él cambiaba de forma. Eso anótemelo a mi cuenta, porque le tuvo que haber venido revelación. De repente dijo, pero no es mi primo porque lo veo como un cordero caminando. Y de repente le vino la revelación. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el ángel del pacto. Él es el enviado del Padre para Israel y también para nosotros. Pero entonces viene ahora Juan el Bautista, profeta, diga profeta, y dice, es de aquel de quien yo les predicaba. Ya me puse gritón, ¿no? ¿Se puede gritar aquí un poquito? Este es aquel de quien yo les decía que detrás de mí venía uno más grande que yo, porque el Señor es más grande que cualquier profeta, apóstol, evangelista, maestro. Es más grande que cualquier mensajero. Pero dice, este es aquel de quien yo les decía que venía. Pero el punto es que él dice algo que me impresiona mucho. Y este es aquel de quien yo les hablaba, les predicaba y les decía, mas yo no lo conocía. Y hermanos amaba y predicaba de él. Entonces yo tengo que investigar mi vida como ministro y usted como oveja y como amada. Creemos en Cristo, gloria a Dios. Pero ahora miremos cómo está el conocimiento acerca de él. Entonces puede ser que un ministro, no quisiera que fuéramos nosotros tres, ¿verdad? Pero puede ser que un ministro crea en el Cordero, lo haya recibido, sea su ministro, sea su mensajero y no lo conozca. Entonces, si no lo conoce a él, ¿cómo se lo va a dar a conocer a la novia? Tremendo. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, pero usted también. Es una responsabilidad compartida, hermano. Porque si hay ministros que le están diciendo cómo es él, es para que usted se enamore de él. Ya queda en usted si usted no se enamora o se enamora. Pero ustedes, mis cercanos, mis ministros, ya conocen mi identidad. Pedro, ese Pedrito es tremendo, hermano. Pedrito, con toda confianza, ¿verdad? Es uno de los ministros que yo quisiera, si tengo la oportunidad, después de andar con el Señor por allá y saludar a la novia y todo, quiero ir a abrazar a Pedro. Simón Pedro respondió, Simón Pedro, no Pedro, Simón Pedro respondió, tú eres esa identidad, ¿sí? Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, porque comenzó a ver de que posiblemente ya iba a hinchar pechito Pedro, ¿eh? Y a quedársele viendo a los otros, ¿dan cuenta? Terrícolas. Porque hermano, la revelación sin humildad puede hacerle daño al vaso. Pero cuando hay revelación y hay humildad, viene mayor revelación. Bueno, a Pablo, por causa de las revelaciones, le enviaron un ángel que lo abofeteaba, dice. Tremendo, ¿verdad? Bueno, Jesús le respondió, bienaventurado. Es decir, feliz, espiritualmente seguro o favorecido por Dios. Eres Simón, hijo de Jonás. Que no se te olvide que eres hijo de hombre. Hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, un hombre mortal, sino mi Padre que está en los cielos.
Yo sé que usted ha leído estas porciones de la palabra, pero puede ser que uno las reciba como predicación, como una buena enseñanza, pero el mensaje es el que trae la sustancia y te lo coloca en el corazón, aunque 1000 veces hayamos oído el mismo mensaje, perdón, la misma enseñanza, punto 1, punto 2, punto 3, pues solo traslado de conocimiento. Pero cuando viene el mensaje dado por sus siervos, hermano, eso es otra cosa. Entonces, y yo te digo, oh, esto fue lo que me impactó a mí también. Y yo te digo, Pedro, y yo te digo que tú eres, diga eres, y eres que es una expresión que denota. Y yo te digo que tú eres Pedro, ahí ponga su nombre. Y yo te digo que tú eres Pedro. Por eso le pregunté, ¿cuántos aquí ya hicimos nuestra confesión de fe? ¿Cuántos? ¿A cuántos ya se nos reveló el Cordero Salvador, a quien tenemos que conocer? He aquí el Cordero de Dios, se reveló como Cordero, pero ahora lo tienes que conocer en una dimensión y en una profundidad mayor. Entonces todos nosotros que ya nos revelaron a la persona del Hijo de Dios, al Cristo, al Mesías, al ungido, fue por revelación. Entonces ahora bien el Señor le dice, como ya mi Padre te reveló quién soy yo, como ya mi Padre te reveló mi identidad, ahora Pedro yo te voy a decir quién eres tú. Ya te revelaron la identidad del Cordero. Ahora Dios quiere decirte quién eres tú. Y al decirte quién eres tú, adquieres una dimensión de identidad, porque tú adquiriste identidad espiritual cuando aceptaste a Jesucristo. Él te vino a dar identidad, porque Él dijo, yo soy el camino. Yo soy esa identidad. Por eso Moisés le preguntó al Señor, le dijo, y si me pregunta tu pueblo, ¿quién me está enviando a liberarlos? ¿Qué nombre le doy? Diles, yo soy, te está enviando. Qué cosa más tremenda, hermano. En otras palabras, lo que le estaba diciendo, diles que mi identidad te está enviando. Entonces, Moisés fue enviado con identidad del Padre. Entonces, ahora yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra, sobre esta confesión, sobre esta revelación que ha venido de arriba, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, no sé si usted va a decir un amén cuando termine el verso, y las puertas del Hades, la muerte, no la vencerán, impidiendo la resurrección del Cristo. Ay, yo pensé que iba a dar usted gritos de júbilo, que iba a patalear, que iba a hacer aleluya. Y yo te digo que las puertas del infierno, iglesia, no van a prevalecer en contra tuya. Por cuanto has aceptado la identidad del Hijo y Él te ha dicho quién eres tú, ahora debes de hacerle fe y de creer que aunque se levante el mismo infierno, el infierno está vencido, el infierno está derrotado. Dios hizo algo poderoso en tu vida a través de Cristo. Oh sí, hermano, ya me emocioné yo. Y es más, Pedro, como ahora ya sabes quién eres, porque ya te lo dije yo, tú eres Pedro. Te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Pero mire cómo dice esta versión, yo os daré las llaves, la autoridad del reino de los cielos, y todo lo que atéis, es decir, prohibáis, declaréis impropio e ilícito en la tierra, habrá ya sido atado en los cielos.
Y todo lo que desatéis, permitáis, declaréis lícito en la tierra, habrá ya sido desatado en los cielos. No que el ministro, la iglesia, tenga la potestad de hacer cosas sin la autoridad del Señor, sino que la declaración que está haciendo Cristo es: todo lo que tú ates será atado. Todo lo que tú declares ilícito o lícito, primero se hizo en los cielos y después eso se va a desarrollar en la tierra. Ahora, ¿hacia dónde quiero girar nuestra atención? Que cuando solamente hemos aceptado a Cristo, pero no conocemos su identidad, no, no sé si decir manejar, amados, no podemos manejar bien la autoridad del reino. Por eso muchos cristianos pasan los años y quiere que siempre sigan orando por él. ¿Por qué? Porque no ha entendido cuál es su identidad y que ahora le han dado permiso para hacer cosas en el nombre del Señor. Y es atar o desatar. Ahora, la autoridad, tú también la tienes, le tienes que pedir al Señor que te ayude a entenderla. Porque podemos usar mal la autoridad. Vemos, digamos, pasajes de una mala aplicación de la autoridad, digamos, con Saúl. Saúl usaba mal su autoridad. Vemos a gobernantes, hermano, descritos en el Antiguo Testamento que no gobernaron bien. Cuando gobierna el malo, el pueblo gime, dice la Biblia. Entonces hay una mala forma de gobernar. Entonces, si te revelan la identidad del Hijo, tú sabes quién es y Él te dice quién eres tú, entonces vas a fluir en una autoridad poderosa. Solo tres lo creen. Puedes pararte y con autoridad decir: a mí me han dado autoridad. Yo no vengo en mi propia autoridad. A mí me han dado una autoridad para declarar que eso que es ilícito no va a entrar ni a mi vida, ni a mi casa, ni a mis hijos, ni a mi familia. No va a entrar aquí. ¿Puedo meter un poquito más la espada? Me han dado autoridad como hijo y como iglesia para pararme y decir que las puertas del infierno no van a prevalecer en la región donde yo vivo. Y yo le prohíbo, y usted puede prohibir. Por eso es necesario que primariamente no pierda la identidad primaria que le dieron cuando aceptó a Cristo. Pero cuando usted entiende la identidad que le dieron, las cosas cambian. Por eso hay mucho cristiano que camina salvo, ya le dieron identidad, pero tiene el problema de la sulamita. Si no eres consciente de quién eres, pregúntale al que tiene a la par, dígale: ¿tú eres consciente de quién eres? Ayúdeme a predicarle, por favor. Pregúntele, otra vez pregúntele: ¿usted sabe quién es? Y le aseguro que ahí, en la iglesia de Cristo, pero como ahí pertenecemos nosotros también, no hemos llegado a entender quiénes somos. Y al enemigo, al diablo, que el Señor lo reprenda, al reino de las tinieblas, le conviene que la iglesia, que usted no entienda quién es, porque va a ser un dolor de cabeza. Digamos, Faraón, mira el pensamiento de Faraón en el libro del Éxodo: que no entiendan ellos que son más que nosotros. Porque si Israel llega a entender que son más que nosotros, se va a aliar, a unir con nuestros enemigos, y entonces nos va a ir muy mal. Que no lo entiendan. Por eso, por eso es que el enemigo, Faraón, trata de mantener esclavizado a un pueblo, a una iglesia,
a un cristiano para que no entienda todo lo que ha venido como consecuencia de haber recibido a Jesús como Salvador. ¿Cuántos quieren conocer al Hijo? Porque usted ya me dijo que, le voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos creemos en el Hijo? Ahora viene la otra pregunta. ¿Y lo conocemos? Porque conocer la identidad nos da la bendición de que Él nos diga quiénes somos y actuar en base a esa identidad y caminar de esa forma. Estoy en la introducción del mensaje. Estoy poniéndole bases, porque creo que el Señor puso muy fuertemente en mi corazón que trabajemos un poquito en la identidad nuestra. ¿Cuánto cristiano no conoce usted que es nacido de nuevo y camina sin identidad? Bueno, ¿qué es la identidad? Hay muchos significados, muchos conceptos, pero quiero ponerle este. Se trata de un autoconocimiento que permite vivir con propósito, hermano. Mire, cuando nosotros perdemos o se deslustra nuestra identidad, caminamos como hijos de Dios, como salvos, pero sin propósito. Ahora, como iglesia, como hijo de Dios, usted camina con propósito. Bueno, pastor, usted me vino a señalar, a juzgar. No, solo le vine a preguntar cómo está su identidad. Porque muchos en el evangelio pueden tener hasta 40 años de ser cristianos y oiga, no han entendido quiénes son y ya son. Si no eres consciente de quién eres, o sea, ya era, ¿sí o no? Ya era, pero no era consciente de quién era. Y cuando se habla de la identidad, la de identidad define nuestro comportamiento. Por eso la conducta de un cristiano de la iglesia es el efecto de entender su identidad y de quién es él. De quién es él. Uno de los beneficios de la identidad es que nos permite tomar conciencia de sí mismos y de ocupar el lugar y las funciones correspondientes. Por eso le dijeron a Pedro, tú eres Pedro. Y como a ti te vino la revelación de quién soy yo, ahora te digo quién eres tú. Y además de eso te doy las llaves del reino, llaves de autoridad, para que ates y desates. Hermano, su conducta fue una conducta de autoridad y poderosa. ¿Cómo estamos caminando nosotros? O siempre nos estamos defendiendo que el enemigo nos está apaleando. O te puedes parar con autoridad y decir, yo soy. Yo soy. Y en el nombre de Jesús y por la identidad que me han dado, en el nombre de Jesús. Bueno, santo Dios, llevo 50 minutos, una hora con todo y oración. ¿Sí? ¿Está bien? Vale, ok. Ah, bueno. Mire, Pedro. Allá cuando le dicen, tú eres Pedro, él no había escrito. ¿O ya había escrito? No. Pero ahora vemos a un Pedro recibiendo inspiración. Y miren lo que dice en Primera de Pedro 10. Quiero leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice Pedro, antes no tenían identidad como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia. Ahora han recibido la misericordia de Dios. Entonces, yo te digo, en el nombre de Jesús, que cuando tú recibiste a Jesús como tu Salvador, te dieron identidad de pueblo. Es decir, en conjunto, si yo te pregunto, ¿y tú quién eres? ¿Qué contestarías en base a este versículo? A la cuenta de 3. ¿Y tú quién eres? 1, 2 y 3. Somos pueblo de Dios. Pero el que no tiene esta identidad, aunque ya sea salvo, no actúa con identidad de pueblo.
cosa es esto más linda? Bueno, Gálatas 2:19, esta versión TPT en español, tal vez la va a revisar, no me recuerdo cuáles son esas iniciales. Dice, pero como el Mesías vive en mí, está hablando el apóstol Pablo, pero como el Mesías, el ungido, el Cristo, vive en mí, ya vive Cristo en nosotros. Ahora he muerto al dominio de la ley sobre mí para poder vivir para Dios. Verso 20, mi vieja identidad. O sea que cuando tú recibiste a Cristo, te cambiaron la identidad. Usted podría decir, me cambiaron mi identidad. Porque usted se va a encontrar con cristianos que permanecen en la identidad anterior y ya tienen la otra identidad. Qué lento, Dalman. Porque ya tienen la identidad nueva, pero caminan en la identidad vieja porque no han entendido quiénes son. Esa es la vieja naturaleza. Por eso hay cristianos que cuando no entienden quiénes son, siguen con los mismos hábitos y situaciones de cuando ellos eran inconversos. Entonces viene Pablo y dice, mi vieja identidad ha sido co-crucificada con el Mesías y ya no vive, porque los clavos de su cruz me crucificaron con él. Y ahora la esencia de esta nueva vida ya no es mía, porque el ungido vive su vida a través de mí. Iglesia, iglesia, Cristo quiere vivir a través de ti. Tú eres una carta abierta. Cristo quiere vivir a través de ti. Cristo quiere manifestarse a través de su iglesia. Porque el ungido vive su vida a través de mí. Vivimos unidos como uno solo. Mi nueva vida, mi nueva identidad está alimentada por la fe del Hijo de Dios que me ama tanto, que se entregó por mí y dispensa su vida en la mía. Entonces, la fe está íntimamente ligada a la identidad. Por eso dice el libro de Judas que peleemos ardientemente por la fe que un día nos fue entregada y para siempre. Porque cuando comenzamos a menguar en nuestra fe, comienza a menguar el conocimiento y la conciencia de quiénes somos. Y al menguar nuestra conciencia de nuestra identidad nueva en Cristo, comenzamos a caminar en la antigua identidad que ya debería de estar crucificada. Por eso hay cristianos que caminan en un doble juego, un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, porque se ha deslustrado, han permitido que se deslustre su identidad. ¿Qué canto podríamos cantar ustedes? ¿Habrá algún canto de la identidad? No, no hay. O que tenga que ver con, bueno, ustedes me ayudan, hermano. Uno los pone en problemas, ¿verdad? Cuando uno pide ahí que ministren, no sé. Ayúdame en el teclado, por favor, si puedes pasar. ¿Quién estaba en el teclado? Tú estabas. Oh, ese está bonito. Ese. Pasen, por favor, hermano. Solo denme la nota y después le entramos a ministrar. Pero pueden pasar, por favor. Ustedes están en su casa. ¿Cómo dice ese canto? Yo soy hijo. Y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy tu hijo. No sé si estoy muy alto, pero ¿en qué nota será? Ahí se los dejo a ustedes. Porque los clavos me crucificaron con él.
Creo que voy a ir eh, dejando el tiempo para que ministremos. El Espíritu Santo es un sello de identidad. Mire lo que dice esta versión del lenguaje sencillo en Efesios 4:30. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, en nosotros, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. ¿Cuántos ya aceptamos a Cristo como Salvador? El día que tú creíste a Cristo, te revelaron al Hijo de Dios y te dieron fe para creer y entrar a esta dispensación de gracia. En ese mismo momento fuiste sellado en tu espíritu humano con el Espíritu Santo. Es decir, que todos los que aquí aceptamos a Cristo tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Dígale al que tiene a la par, ya no nos pueden marcar con sellos malos. Diga, yo tengo el sello del Espíritu Santo. Estamos sellados en nuestro espíritu. Pero ahí va otra cuestión, que yo creo que por ahí va a ir la línea de administración. Ya recibimos un sello en nuestro espíritu. Ahora se necesitan recibir sellos en el alma. Y una de las tareas pastorales es marcar a las ovejas y es sellarlas. Y cuando venga el día primero Dios de la transformación, ahí viene, hermano, espíritu, alma y cuerpo transformados como vivos vivientes. Pero si nos toca irnos por la vía subterránea antes de la venida del Señor, si nos dejamos sellar también en el alma y nos resucita, vamos a ser de los muertos en Cristo que resucitarán primero como primicias y se unirán a los vivos vivientes transformados para conformar a la novia sulamita que se convertirá en la esposa del Cordero. Qué cosa más extraordinaria la que nos espera a nosotros, amados. Es como un sello de identidad el Espíritu Santo. Por eso la fe y mantenernos llenos del Espíritu Santo es tan vital para que no se deslustre, hermano, para que no se deslustre nuestra identidad. Por eso una de las cosas que es emergente, bueno, tan fea esa palabra también, hermano, es que algo que es, pero de mucha emergencia, es aquel que todavía no ha sido bautizado con el Espíritu Santo y que busque el bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo y la llenura constante del Espíritu Santo va a hacer que permanezca una identidad en nosotros. Por eso cuando tú te mantienes lleno del Espíritu Santo, hermano, y la novia y el Espíritu dicen, ven, se mantuvo una comunión con el Espíritu Santo, una llenura constante con el Espíritu Santo. En esta versión dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, sino procurad agradarle, por quien fuisteis sellados y señalados, es decir, marcados como propiedad de Dios, hermano. Hermano, somos propiedad de Dios. Usted le pertenece a Dios, no le pertenece a ningún hombre, a nadie. Usted le pertenece a Dios. En esa convicción usted podría decir, yo le pertenezco a Dios. Y cuando el diablo quiere hacer algo con usted, tiene que pedir permiso primeramente. Por eso Dios le tuvo que dar permiso a Satanás para tocar el cuerpo de una propiedad de él llamada Job. Por eso es que él le dio permiso a Satanás con respecto a Pedro. Cuando Pedro fue pedido por Satanás para zarandearlo. Y el Señor le dijo, tranquilo Pedro, ya le di permiso,
pero yo voy a estar rogando por ti para que tu fe no mengüe. Y cuando tú retornes de la zaranda, vendrás en una dimensión superior para poder fortalecer a tus hermanos, para poder darles esperanza a tus hermanos, para decirles que sí es posible regresar de la prueba, sí es posible regresar del desierto, sí es posible regresar del sufrimiento, amada iglesia, sí es posible. Para el día de la redención, la liberación final de las consecuencias del pecado. Solo ponte de pie, por favor. Te quiero pedir algo. ¿Por qué se puede perder la identidad? Me detengo ahí y sigo. ¿Cuándo es la cena para matrimonios? Mañana. Seguimos el domingo. Porque creo que por ahí va la línea de administración. Si tú no eres consciente de quién eres, si no estás consciente de tu identidad, la que ya tienes, pero no puedes reconocer, ¿sabe por qué era? Porque no sabía dónde pastoreaba el amado. ¿Cómo se puede perder identidad? ¿Cómo el rebaño puede perder identidad y una oveja puede perder identidad cuando no tiene pastor? Pregúntele al que tiene a la par, ¿y tú tienes pastor? Y pregúntele, ¿y cómo se llama? Porque mucho pueblo, mucha iglesia de Cristo anda como oveja sin pastor. Y no tener pastor, amados, deslustra nuestra identidad. Deslustró la identidad de la novia. ¿Dónde pastoreas? Hermano, no tenía redil. Tú tienes redil. Este es tu redil. Esta es la choza de pastor. Aquí es donde el Señor te procesa. Aquí es donde el Señor te perfecciona. Aquí es donde el Señor te permite vencer tantas falencias de tu alma, pero con la ayuda primeramente de Él, pero con el cayado pastoral. Por eso el cristiano que no tiene pastor o no reconoce pastor, pierde identidad. Mire la condición de gente que no reconoce pastor, no sabe quién es, entonces pierde autoridad. Pero el que reconoce pastor sabe que tiene a alguien, una autoridad atrás que está velando por él. Y la autoridad mayor, que es el príncipe de los pastores. Pero acordémonos que el príncipe de los pastores trabaja, hermano, trabaja con delegaciones de autoridad en la tierra. Entonces, no abandones tu redil. No lo abandones. Cierra tus ojitos, por favor. Mientras cantamos al Señor, cierre sus ojitos un momento. Amor, y cantas libertad en mi adversidad hasta que huyan temor. Y ya no soy un esclavo del temor. Ya no somos eso. Yo soy hijo de Dios. Y Ya no soy esclavo del temor. yo soy
Sigamos, sigamos, ya no soy. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Dilo, dilo una vez más. Y ya no soy Decláralo con fe. esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Bien te fui, escogido en ti, y me llamo el amor. Qué hermoso. Y de nuevo nací y recibido en ti tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del Mientras cantamos esa parte, dile: Señor, gracias por revelarnos a tu Hijo. Gracias, Señor, Padre bendito, por revelarnos a tu Hijo. Gracias por la gracia. Gracias por la fe que nos diste un día para poder creer en aquel que nuestros ojos nunca vieron, pero que vino la certeza por medio de la fe de que era el único camino, la única verdad y la vida para nosotros, el único camino de vida, el único camino que nos conduciría a ti. Gracias por esa revelación. Gracias por tu Hijo, que es nuestro amado, que es nuestro Señor. Yo soy hijo de Dios. Y ahora que está sentado a la diestra del Padre, que también el sacrificio que hiciste, Señor Jesucristo, hizo que fuera nuestro Padre también. Hijo de Dios. Por esa revelación Ya no soy seguimos declarando que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. hijo. Que se renueve la fe de tu iglesia, Y ya no soy un que se renueve la revelación que un día nos fue entregada. Yo soy hijo. Que venga la frescura de la revelación sobre tu vida, amado y amada. Su vida en aquel madero, y su muerte y su resurrección hicieron posible nuestra salvación, entrar a esta gracia maravillosa, Señor. Ahora te pedimos que así como le fue dicho a Pedro, ahora que tú sabes que te revelaron quién soy, ahora te digo quién eres tú. Y en el nombre de Jesús te digo, tú eres pueblo de Dios. Tú eres su pueblo adquirido
para publicar y camandalaya, sahamanda leva, requetos torrobroboboira, para proclamar las virtudes de aquel que te ha llamado de las tinieblas y trasladado al reino de la luz, al reino de su Hijo. Es la autoridad que Dios te ha dado en esta región. Es la autoridad que puede llevar a aquellos que no lo conocen. Ve y declara que aquel que se reveló a tu vida se quiere revelar a otros. Y aquí amanda liba y camanda la yasoja, prequendo leva y so, que te devuelvan la revelación de tu identidad, que te la devuelvan, que tomes conciencia de quién eres tú. Eres hijo de Dios. Ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado aún lo que habremos de ser. Pero cuando Él se manifieste y le veamos cara a cara, entonces le veremos tal y como Él es y seremos semejantes a Él, porque lo habremos de ver. Pero mientras te vemos, Señor, danos a conocer tu identidad. Danos a conocer tu identidad. Iglesia, dile: anhelo conocerte. Te anhelo conocer, Señor. Quizás hasta ahora has dicho: ¿y quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Pero este es el tiempo, dice el Señor, en que ya no dirás más: ¿y quién es este? Sino dirás: Él es mi Señor. Él me ha entregado llaves del reino. Él me ha dado autoridad de iglesia. Él me ha dado autoridad para que como pueblo y como iglesia pueda soltar declaraciones en autoridad y las cosas sucedan no por voluntad humana, sino por la declaración que un día el Cristo de la gloria le dijo a Pedro: ahora puedes atar, ahora puedes desatar. Iglesia, abre tu boca y desata bendición para tu vida, desata bendición para los tuyos. Oh, Amanda, si puedes hablar tus lenguas, háblala. Habla lenguas. Fluye en ese lenguaje que Dios te dio. Oh, Ramanda y cabroso robraira. Indale vaquira. Soja. Pregira mandala y astoja brosto robraira. Párate con autoridad y declara que lo ilícito no entrará a tu casa. Me paro con autoridad declarando que a mi casa no entrará lo ilícito. Declaro que a mi casa entra lo lícito y ordeno con autoridad de reino que en mi casa no entrará lo que desagrade a Dios. Abre tu boca, iglesia. Unos momentos más, abre tu boca y ordena que no entrará a tu casa lo que desagrada a Dios. Y es más, dice el Señor, lo que ya dejaste entrar a tu casa y era ilícito, ahora con la autoridad que yo te he dado, expúlsalo y sácalo de tu casa, dice el Señor. Sácalo, sácalo, sácalo ilícito. Así como el Señor limpió el templo, limpió la casa, echó a los mercaderes, expulsó a los cananeos, volcó las mesas de los cambistas y Amanda día Isa y Rabaisa. Así es la autoridad que se te ha dado. Saca lo que dejaste entrar y que sabes que no le agrada a Dios. Sácalo
con autoridad, sácalo. Esta es la oportunidad que Dios te da. Sácalo, sácalo. Y ordena como portero de tu casa que no entrará lo ilícito, no entrará lo que daña la vida espiritual, lo que daña a tu familia. Ordénalo. Te han dado llaves del reino para usarlas. Úsalas, iglesia. Úsalas. Ay, avanza. Yo soy hijo. Hay una autoridad moviéndose en el ambiente. Recupera autoridad, iglesia. Recupera autoridad. Ordena lo que tienes que ordenar. Aunque se molesten otros, agrada a tu Padre, agrada a Cristo. Oh, con autoridad ministerial ordenamos que el espíritu de error y de engaño no entrará a tu iglesia, Señor. Amaremos tu verdad por sobre todas las cosas. Oh, aleluya. Eso es, no sueltes, no sueltes. Un momento más, iglesia, no sueltes. Te están devolviendo algo que habías perdido. Te están devolviendo algo que habías perdido. Dice el Señor: te estoy devolviendo la autoridad que perdiste en tu casa. Tómala nuevamente. Toma la autoridad que Dios te ha dado en tu casa. Porque te van a pedir cuentas del estado de los tuyos y de tu casa. Aleluya. Aleluya. Santo. Y santo, eso es. Levanta, levanta un momento de exaltación delante del Señor. El enemigo te había hecho creer que no tienes fe, que no tienes autoridad. Dios te la entregó, no la pierdas, úsala. Son armas poderosas. La comunión con el Espíritu Santo, la llenura constante, orando en lenguas para edificar tu santísima fe que un día te fue entregada y para siempre. Que no te influencie el ambiente de esta región, ni en lo espiritual. Como iglesia puedes caminar como punta de lanza, abriendo brecha y abriendo camino a los que vienen atrás. Ábrele camino a los tuyos en tu casa. Ábrele camino. Haz declaraciones de autoridad sobre tus hijos, sobre tu matrimonio. Eso es. Santo.
Santo. Ora brava bastos aire, ora vai soreira, ira brava baile, ira brava postoro, umbra ire. Gracias, Señor, gracias por tu presencia, por tu palabra, por la unción, por la revelación. Gracias, Señor. Dale gracias, solo dale gracias. Solo dale gracias. Gracias. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Gracias. Levanta tus manos, hermano. Gracias. Gracias. Gracias, Hijo de Dios. Gracias, Santo Espíritu. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Lo recibimos, lo tomamos, lo creemos. Seguimos en pos de ti, Señor. Gracias. Gracias. Oh, Rabasaira, Kanda, Rabasaira. Es la gloria, Señor. Que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama y yo solo